Hola, bona tarda. Bueno, avui sí que inaugurem o fem un rècord de poca assistència, cosa que em sap molt greu perquè tenim un ponent de luxe, però bé, les coses són com són. Suposo que el mes d'octubre deu ser un mes especial, encarregat d'actes i de... Però bé, benvinguts els que esteu aquí, bona tarda. Parlarem de bioeconomia, un nou concepte pel segle XXI, i serà el ponent el senyor Roberto García Torrente. El senyor Roberto García Torrente és enginyer agrònom, amb estudis d'economia aplicada, estudis avançats d'economia aplicada, i és el director del negoci agroalimentari de Cajamar Caja Rural. Cajamar Caja Rural és una entitat que té una especial vocació pel sector agroalimentari i, a més, ell, com a director, és també el responsable de les àrees d'innovació i del Servei d'Estudis Econòmics i de l'Oficina Tècnica Agrícola de Cajamar. Tot això li dona un gran coneixement, un ampli coneixement de la realitat que anem a explicar. Ell és d'Almeria i, per tant, doncs, ens parlarà en castellà i nosaltres contents de tenir-lo aquí. Pues encantado y cuando quieras, Roberto. Buena tarde, muchas gracias. Lo siento mucho, pero no voy a poder hablarles en catalán. Me hubiese gustado mucho, pero a mis colegas de aquí de Cataluña les voy a decir que no vengo más si no me enseñan para poder hacerlo la próxima vez. Siempre he pensado que aprender idiomas es una de las mayores riquezas que puede adquirir uno en esta vida, pero el problema es que soy muy malo para los idiomas. Aprendí el inglés porque no había más remedio, y para el francés me tuve que casar con una francesa, pero claro, ya no voy a poder cambiar de mujer para poder aprender otro idioma, así que tendré que buscar otra fórmula. Bueno, bromas aparte, para mí es una enorme satisfacción estar esta tarde aquí con vosotros, tanto a nivel particular, en mi nombre propio, como para la entidad con la que trabajo, para Cajamar, porque bueno, nosotros somos expertos en el sector agroalimentario y lo mejor de todo es que disfrutamos hablando y aprendiendo y dando a conocer también pues, este sector, ¿no? Y bueno, hoy les voy a hablar sobre un concepto que parece nuevo, pero que en realidad pues a lo mejor es una evolución de lo que hemos venido haciendo durante muchos años y relacionado un poco con todo lo que tiene que ver con el sector agroalimentario, con todo lo que son los recursos biológicos. Y bueno, yo para hacer la presentación me voy a poner de pie porque parece que me siento más cómodo, y también os animo que, como estamos poquitos, si en cualquier momento queréis interrumpir mi intervención, si queréis preguntar o incluso debatir o también expresar opiniones distintas a las que os voy a exponer, pues que yo estaré encantado, y así quizá también se hace más amena la tarde, ¿no? Me voy a poner allí. Yo aprovecharé para ponerme abajo, que lo veré mucho mejor. Vale. Bueno, al final yo creo que uno de los grandes retos que siempre ha tenido el hombre ha sido el poder suministrarnos, el poder abastecernos de todos los alimentos que necesitamos para poder comer, ¿no? Y gran parte de las evoluciones o de las revoluciones casi que se han producido a lo largo de la historia han venido motivadas por este motivo, ¿no? Por esa necesidad de producir alimentos para una población cada vez más creciente, ¿no? Y dentro de esas revoluciones, pues quizá una de las primeras que se produjo es cuando cuando nuestros antepasados se dan cuenta de que solo con lo que nos producía la naturaleza de manera natural, valga la redundancia, solo con lo que podíamos recoger en el campo o con lo que podíamos cazar en el campo, pues no era suficiente para poder alimentarnos, ¿no? Y esto se produce hace aproximadamente 10.000 años, ¿no?
Y en esos momentos, pues el hombre deja de ser cazador-recolector y empieza a desarrollar la primera profesión que tenemos, ¿no? Y que, bueno, conlleva todo un cambio en el sistema de organización del hombre, ¿no? Y cuando esto ocurre, pues en la Tierra había muy poca gente, 5 millones de personas, y ya había problemas para poder abastecernos de esos alimentos, ¿no? Pero desde entonces, pues desde que surge la agricultura, ha habido toda una serie de innovaciones tecnológicas que han permitido que todos los crecimientos de población que iban teniendo lugar, pues los pudiésemos ir superando sin muchas dificultades, ¿no? Y así, pues de esta forma surge la rotación de cultivos, con objeto pues de que unos cultivos pues extraen unos elementos del suelo, otros cultivos extraen los otros, los vamos combinando para al final pues explotar de la mejor manera posible ese suelo. Empezamos a hacer la selección y mejora natural, vamos quedándonos con las semillas de los mejores productos para que los hijos, las futuras producciones pues pudiesen ser mejores en cantidad, en calidad. Surgen sistemas para mejorar el trabajo de la tierra, el arado, empezamos a utilizar el agua cuando la necesitamos, no solo cuando cae del suelo, el regadío, y empezamos a compaginar pues la agricultura y la ganadería, ¿no? Y con todos esos desarrollos tecnológicos que se han ido produciendo a lo largo de la historia, pues llegamos que, pues en el siglo XVIII hubo uno de los principales economistas que han existido, ¿no? Thomas Malthus, que ya en su ensayo sobre el principio de la población ya alertaba de que la población en el planeta crecía a una velocidad mucho mayor al crecimiento que estaban teniendo la producción de alimentos y que iba a llegar, él no decía, no lo daba como una posibilidad, sino lo daba como una certeza de que llegaría un momento en el que no seríamos capaces de producir todos los alimentos que eran necesarios, ¿no? Y eso es a finales del siglo XVIII. Y bueno, es en ese momento, a finales del siglo XVIII, en esta gráfica donde se ve la evolución de la población a lo largo de la historia, o a lo largo de los últimos 2.500 años, pues estábamos en apenas 1.000 millones de habitantes, ¿no? Fijaros cómo ha crecido la población y cómo ha crecido la demanda de alimentos desde entonces, y pues hasta ahora hemos sido capaces de ir resolviendo todos los retos que se nos han ido presentando, ¿no? Algunos de los momentos clave y algunos de los desarrollos tecnológicos en los últimos años que han sido muy importantes, pues os lo voy a exponer muy brevemente. Uno de ellos, quizás, uno de los que ha tenido una incidencia durante bastantes años, ha sido todo lo que era la mejora genética dirigida, ¿no? Mejora genética utilizando el método científico, porque ya hemos dicho que el seleccionar las semillas de los mejores frutos que obteníamos se han hecho desde siempre, pero hacerlo de una forma ya pues más científica, combinando productos para obtener unos hijos de mayor productividad, pues eso se empieza a hacer a principios del siglo XVIII aproximadamente, en el año 1727. El primer investigador o el primer agricultor, no sé lo que era, o era una mezcla de las dos, era un francés que se llamaba Vilmorin, y fue cuando empezó a cruzar plantas de una misma variedad para intentar conseguir mejores rendimientos. Y bueno, empezó a trabajar fundamentalmente con la remolacha azucarera, y en muy pocos años consiguió incrementar los rendimientos en azúcar de esa remolacha en un 15%. 15 veces. Pues imaginaros pues eso, las posibilidades que había. Y esto que empieza a producirse, o que Vilmorin lo hace en la remolacha, pues poco a poco se va incorporando a todos los principales cultivos, ¿no? Gracias a esa primera revolución genética, desde principios, mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, pasan 2 siglos, la población se incrementa de 1.000 a 3.000 millones de personas en el planeta, y hemos conseguido pues, satisfacer una demanda cada vez más creciente, ¿no? Pero bueno, el siguiente hito en esa desarrollo tecnológico agroalimentario pues nos lo encontramos a mediados del siglo XX con lo que se ha venido a llamar la Revolución Verde, ¿no? Y simplificando mucho esa Revolución Verde, pues aquí lo que se combina era que ya no solo la mejora
vegetal se produce pues, de manera científica, pero en cierta forma espontánea, sino que surge la hibridación, forzamos la combinación de distintas variedades buscando lo mejor de una y de otra y sabiendo que el resultado que vamos a obtener no va a mantener una estabilidad genética, entonces solo vamos a poder utilizar la semilla de esa primera, de esos primeros cruces. Y luego, sobre todo, surge todo lo que es la economía o la agricultura basada en el petróleo, ¿no? Una agricultura basada en el petróleo en el que pues, nos da todos los fertilizantes químicos que necesitamos para alimentar las plantas, nos da los tratamientos químicos que vamos a utilizar para luchar contra las plagas y enfermedades y nos da también pues, todo lo que es el proceso de mecanización de la agricultura. Y gracias a esta revolución verde pues hemos conseguido en relativamente poco tiempo, en 50 años, volver a triplicar la producción de alimentos y y también hemos conseguido pues que una gran parte de nosotros no tengamos que seguir trabajando en la agricultura. Si a mediados del siglo XX pues más de la mitad de la población, incluso en países desarrollados, trabajaba en la agricultura, ahora hemos pasado a una situación en la que en los países más desarrollados pues apenas 2-3% de la población trabaja en la agricultura y hemos podido pues dedicarnos a otro tipo de actividades, ¿no? Pero bueno, gracias a esa revolución verde llegamos a finales del siglo XX y nos encontramos otra vez que empiezan a surgir alertas, alarmas, preocupaciones por ver cómo vamos a poder seguir atendiendo esas necesidades de alimentación que hay en el planeta, ¿no? Y surge otro nuevo concepto que al final se le ha dado el nombre de la bioeconomía y que en el fondo pues se pretende dar respuesta a estos retos, ¿no? En primer lugar, según las distintas estimaciones que hay, se estima que para los próximos 30, 40 años la población del planeta se incrementará en un 30 o un 40%, pero la demanda de alimentos se va a incrementar en un 70%. Eso además lo tenemos que conseguir intentando, frenar, intentando limitar el cambio climático o adaptándonos a ese cambio climático, ¿no? Y tenemos que producir muchos más alimentos y toda una serie de bienes y servicios que demanda la sociedad, teniendo en cuenta que los recursos que utilizamos son limitados, tendremos que ser muchísimo más eficientes y también pues tendremos que hacerlo en un modelo en el que la energía procedente de recursos fósiles pues tiene sus días contados y que habrá que buscar nuevos modelos de energía, ¿no? Y esto que digo de la energía creo que también que es uno de los factores claves en esto que llamamos bioeconomía, porque en muchos aspectos lo que pretende este concepto de bioeconomía es que pretende sustituir parte de los productos que hasta ahora hemos ido generando como derivados del petróleo y obtenerlos mediante procesos biológicos, ¿no? La economía del petróleo, que todos los que estamos aquí yo creo que hemos vivido exclusivamente con ella y además cada vez con mayor intensidad, pero es una etapa muy pequeña en el desarrollo de la humanidad y prácticamente se limita a los últimos 100, 150 años y probablemente no le queden otros más de 100 años de vida a esa edad del petróleo, ¿no? Y esto que, aquí os he reflejado en esa gráfica, pues eso, desde el nacimiento de Jesucristo hasta ahora, pues el uso que ha habido del petróleo, de los recursos fósiles y hasta cuándo nos van a durar, ¿no? Y esto ya se ve que es una realidad y que ya estamos en la fase descendente de esa edad del petróleo, ¿no? Esta es una gráfica muy complicada, no quiero que la veáis o que la entendáis. Lo que sí quería resaltar es que este punto del máximo consumo de energías fósiles, de energía procedente del petróleo fundamentalmente, pues se alcanza en el año 2007 y a partir de entonces, a partir del 2007, pues el consumo ha empezado a caer y un poco la expectativa es que esa caída del consumo de petróleo cada vez sea mayor, ¿no?
Y no sé si vemos un poco cuáles eran los precios que alcanzó el petróleo en esos años, que llegó a estar, no sé si os acordáis, a 140 dólares el barril de petróleo. Ahora estamos en torno, pues no sé, depende, 40, 45, 50 dólares. Y muchas veces nos preguntamos si hace 7 u 8 años parecía que el petróleo se iba a agotar, que cada vez íbamos a tener que hacer frente a un petróleo más caro, ¿por qué ahora no hemos venido a estos niveles tan bajos? Y muchas veces oímos argumentos como que dicen que, bueno, que es una estrategia de Arabia Saudí para eliminar competidores, para que aquellas nuevas fórmulas de obtener petróleo pues no fuesen rentables y no le hiciesen la competencia. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención unas declaraciones del ministro saudí del petróleo, ¿no?, en las cuales él decía que la edad de piedra no se acabó porque se acabasen las piedras, sino porque el hombre evolucionó y pasó de esa tecnología a utilizar otras tecnologías, ¿no? Y él habla que la edad del petróleo no se va a acabar porque se acabe el petróleo, sino porque surgirán pues, nuevas fórmulas de obtención de la energía, ¿no? Entonces, en ese contexto, y toda esta introducción os la he hecho pues, un poco pues, para poner de relieve lo que entendemos por bioeconomía, ¿no? Que de una forma pues, muy resumida sería aquella en la que pasamos de una economía basada en los recursos fósiles a otra economía basada en los recursos biológicos. Tenemos que tener en cuenta que el mayor, diariamente en el planeta Tierra se gasta una cantidad de energía enorme, que en realidad todos esos recursos fósiles que hemos estado consumiendo ha sido energía que ha estado almacenada por la Tierra a lo largo de miles de años, ¿no? Ahora lo que tenemos que intentar es que esa energía que capturamos, pues buscar mecanismos para poder consumirla de manera pues prácticamente inmediata, ¿no? Y bueno, pues dentro de la bioeconomía pues hay muchos tipos de actividades económicas, ¿no? Algunas que son más tradicionales y otras que quizá pues están en una fase más incipiente de desarrollo, ¿no? Dentro de las actividades tradicionales que incluimos en lo que se entiende por bioeconomía, pues está pues, todo lo relacionado con el sector agroalimentario en general, ¿no? Con la producción agraria, con la producción forestal, con lo que obtenemos de la pesca y de la acuicultura, con toda la industria de transformación de esas materias primas en alimentos para que luego los podamos consumir. Pero luego hay toda una serie de nuevas industrias que están surgiendo y que lo que pretenden esas nuevas industrias es conseguir alternativas a los derivados que hasta ahora se conseguían del petróleo, ¿no? Del petróleo está claro que obtenemos la gasolina, el gasoil, pero luego obtenemos toda una serie de productos, de polímeros, que se utilizan pues prácticamente en todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Yo creo que hay pocas cosas en esta sala que no tengan algún componente derivado del petróleo, ¿no? Desde los plásticos, las botellas, en fin, infinidad de productos. En esas nuevas industrias que se generan en torno a la bioeconomía y que pretenden valorizar los productos de origen biológico, pues tendríamos desde la bioenergía, ¿no? Yo creo que, bueno, durante unos años habíamos hablado mucho de los biocombustibles, de la generación de biodiesel procedente pues, o de cereales o de otros productos agrarios. Pero también, de los biocombustibles que no le hacen la competencia a la producción alimentaria, sino también que aprovechan un poco los residuos que se generan a lo largo de toda la actividad agroalimentaria y que es una forma de ponerlos en valor. Y luego está todo lo que es la obtención de biomateriales, ¿no? Esos materiales que hemos dicho que están en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana y que proceden del petróleo, es posible conseguirlos de productos vegetales. Pues yo creo que ahí ahora mismo es donde está uno de los grandes retos de la humanidad, donde se están desarrollando muchísimos trabajos y donde los productos ya empiezan a existir, lo único que ahora mismo pues a unos costes, a unos precios muy elevados y que no les permiten competir con los derivados del petróleo, pero que seguro que en muy pocos años sí lo van a poder hacer, ¿no? Y bueno, y he puesto como una tercera actividad un poco, adicional a lo anterior, pero que casi que engloba a los dos grupos de actividades anteriores, que es la biotecnología, ¿no? Y es todo el conocimiento que se ha generado y que nos va a permitir optimizar, ser más eficientes en los procesos productivos que tenemos en las dos actividades anteriores.
Y bueno, ¿qué objetivos se pretende con todos los desarrollos tecnológicos? Al final, la diferencia o el mayor énfasis que se pone en la bioeconomía, en actividades tradicionales actualmente frente a lo que ocurría antes, es que los desarrollos tecnológicos habían sido relativamente lentos, ¿no? Hablar de lentitud, cuando hablamos pues, de eso, de la mejora genética dirigida que se produjo en el siglo XVIII, para la época fue un gran avance. Cuando hablamos de hibridación, pues también fue un enorme avance, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo vemos en nuestro día a día, cada día los cambios, las innovaciones, las evoluciones se producen con mayor velocidad y al final tiene que haber cada vez más una integración pues, lo más estrecha posible entre el conocimiento, entre los centros donde se generan nuevas tecnologías y entre las empresas que esos nuevos conocimientos los ponen a disposición de la sociedad, ¿no? Y ese es lo que ahora mismo está, bueno, pues se pretende potenciar a través de la bioeconomía, que esos procesos de colaboración público-privada entre centros de investigación y empresas de producción, pues que la imbricación, que la colaboración, que la cooperación sea lo más estrecha posible para que la velocidad de los cambios pues sea también con la mayor celeridad posible, ¿no? Y al final, con ello, lo que pretendemos, los objetivos que se pretenden conseguir, pues es, en principio, intensificar la producción de alimentos, ¿no? Cada vez queremos comer más, pero no solo queremos comer más, sino queremos comer mejor, ¿no? Queremos tener productos de mayor calidad que no solo nos sirvan para alimentarnos, sino que sirvan también un poco pues, para que nuestro nivel de salud pues, sea el mejor posible. Y además lo queremos al menor coste posible, es decir, que los precios a los cuales adquirimos esos alimentos pues, sean lo más razonables posibles, ¿no? Y para producir todo eso queremos además que sea de una manera que es sostenible medioambientalmente, ¿no? Queremos reducir las emisiones que se generan en todos los procesos productivos, queremos que sea menor la huella hídrica, que sea menor la huella de carbón, queremos reducir o eliminar en la medida de lo posible el uso de productos químicos y, bueno, y queremos que también todos los recursos que se incluyen en los procesos productivos, el suelo, el agua, la biodiversidad, pues que lo podamos mantener el nivel de calidad al menos igual que el que teníamos cuando empezamos a utilizarlos, ¿no? Al final, como digo, todo lo que os estoy contando prácticamente no es nada nuevo, es algo que ha hecho la humanidad desde siempre. Y prácticamente lo único que varía es la intensidad con la que se producen todos esos desarrollos, ¿no? Y cuando se empieza a hablar del concepto de bioeconomía como algo distinto a lo que sería la producción biológica tradicional, pues es prácticamente en este siglo, con la entrada del siglo XXI. Y se empieza a hablar, pues bueno, yo creo que sí hay una de las cuestiones para las cuales la Unión Europea ha sido muy ágil es para la creación de nuevos conceptos, de nuevas terminologías, ¿no? Y yo creo que esto de la bioeconomía pues casi que también es un fruto de la Unión Europea. Y se empieza a utilizar fundamentalmente en el año 2005, cuando en uno de los programas de fomento de la innovación en la Unión Europea pues surge un programa que se llamó el Knowledge Based Bioeconomy, que es KBBE, y que lo que se pretendía era pues, poner recursos económicos cuantiosos disponibles a todas las empresas que trabajasen un poco en las líneas que anteriormente os he comentado. Y de esa primera iniciativa, que tenía una componente pues eso, de investigación muy fuerte, surge que en el año 2012 la Unión Europea ya elabora su primera estrategia sobre bioeconomía. Y prácticamente en el mismo año, en el 2012 también, pues los Estados Unidos pues también ponen en marcha su National Bioeconomy Blueprint, que es prácticamente lo mismo que se hizo en la Unión Europea, con pequeñas diferencias, teniendo, bueno, en función de qué sectores estaban incluidos en un continente o en otro. Por ejemplo, en Europa todo lo relacionado con la salud, con aspectos más sanitarios, pues en Europa no están incluidos dentro de la estrategia de bioeconomía y, sin embargo, pues en los Estados Unidos todo lo relacionado con la industria farmacéutica sí lo incluyen, ¿no?
Y bueno, a nivel de países, pues bueno, quizá Alemania fue uno de los países pioneros en todos los temas relacionados con la bioeconomía, y aunque no se crea un plan estratégico como se hace en la Unión Europea o en los Estados Unidos, pero ya en el año 2009 el gobierno alemán crea el Consejo Global sobre Bioeconomía, y era pues que bueno, se pone en contacto con un grupo de expertos a nivel mundial para que fuesen asesorando al gobierno alemán de cómo aprovechar las oportunidades o cómo fomentar todo lo vinculado con la bioeconomía. En España, pues bueno, la estrategia española de bioeconomía, bueno, surge en el 2015, pero yo creo que todavía está en una fase muy incipiente de desarrollo. Y bueno, y para un poco descender más a casos concretos de qué es lo que está propiciando toda esta apuesta por la bioeconomía, quería mostraros un poco todo lo que más o menos está vinculado con esa producción o ese aprovechamiento de los recursos biológicos, y que está en torno, la mayor parte de ellos, en torno a lo que conocemos como el sistema agroalimentario. Y dentro de ello pues tenemos lo que sería la producción agraria, la producción primaria, ¿no? Todo lo que es de esa producción primaria al final la transformamos en la industria alimentaria para que llegue a través de la distribución al consumidor. Y en torno a ese sector agroalimentario, a esa cadena agroalimentaria, pues tenemos toda una serie de industrias, de empresas, de servicios, tanto en las fases iniciales como en las fases posteriores, y que contribuyen a que el sistema pues sea lo más eficiente posible, ¿no? Y dentro de esa industria auxiliar es donde se están haciendo grandes avances en potenciar todo lo que se conocería como bioeconomía. Y que aquí lo he agrupado en 3 grandes bloques, ¿no? El primero, que estaría más afectando a la producción propiamente dicha, a la producción primaria propiamente dicha. Y aquí tendríamos pues todo lo que tiene que ver, todo lo relacionado con la biotecnología, fundamentalmente biotecnología vegetal, biotecnología animal, es decir, desarrollo de nuevas especies o de nuevas variedades vegetales o mejora genética en animales. Teníamos todo lo que se conoce como Smart Agriculture o agricultura de precisión. Todo lo que tiene que ver con el agua, el riego, la fertirrigación, cómo mejorar el uso de los principales insumos utilizados en la agricultura, que fundamentalmente pues son eso. Cómo luchar contra las plagas de una manera integrada, de una manera lo más biológica posible. Cómo también optimizar la mecanización. Eso no quiere decir más mecanización, sino una mecanización un poco más inteligente también. En este segundo bloque tendríamos todo lo que afecta más a lo que es la industria de la alimentación, y tendríamos pues desde lo que son los procesos de automatización industrial, que luego os contaré un poco más en detalle, los sistemas de gestión de la energía, el desarrollo de nuevos alimentos, todo lo que tiene que ver con la logística, distribución, conservación, para evitar que pues haya un gran consumo de recursos, que haya una gran huella de carbono, o que haya muchos productos que se pierden, muchos alimentos que se pierden a lo largo de todo el proceso. Y luego aquí aparte he puesto pues 3 líneas, 3 áreas en las que afectan prácticamente a todo el sistema, ¿no? Estarían todo lo que es la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación. Estaría el desconocido mundo de los microorganismos, y que yo creo que es uno de los sectores con un mayor potencial de apoyo a toda la actividad humana, ¿no? Y por último, pues la valorización de residuos. Hasta ahora hemos estado tirando una enorme cantidad, ingente cantidad de productos que no servían para nada, y que ahora pues estamos intentando ver qué podemos obtener de ellos, ¿no? Bueno, el tema de la biotecnología, yo no sé si al final muchas veces nos centramos, cuando hablamos de biotecnología, en lo que es bueno, pues eso, la mejora vegetal, la mejora genética animal, ¿no? Pero la biotecnología está prácticamente en todo lo que consumimos todos los días, ¿no? Y no solo por la parte de la base de la materia prima, ¿no? Sino que gran parte de los alimentos que consumimos pues han surgido gracias a procesos biotecnológicos, ¿no? Desde el yogur, desde el surgimiento de Danone, hasta pues los quesos o el propio jamón. Todo esto es gracias a procesos biológicos que se ha podido un jamón o una carne conservar con pequeños,
con pequeñas alteraciones, pues durante muchísimos años, cuando una carne fresca, pues su vida útil es muy, muy pequeña, ¿no? O cualquier otro, no voy a entrar tampoco en detalle, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora uno de los sectores más estratégicos en el mundo actualmente es, creo, bueno, es una opinión personal mía, pero os voy a intentar demostrar el porqué, ¿no? Creo que es todo lo relacionado con la ingeniería genética o la mejora genética. Bueno, pues lo único que utilizando a lo mejor métodos que van evolucionando, que lo mismo que ha ido evolucionando la propia humanidad. Y sé que esto lo que voy a decir pues es quizá un elemento que puede generar mucho debate y que puede haber pues muchas opiniones distintas, ¿no? Pero yo creo que hay dos elementos que no sé durante cuánto tiempo habrá discusiones, habrá diferencias de opinión, pero creo que se van a ir implantando de forma creciente, ¿no? Todo lo que entendemos como organismos modificados genéticamente, pues es un gran cambio en la forma en la que se ha ido mejorando pues los vegetales fundamentalmente, pero llevamos prácticamente 20 años consumiendo productos transgénicos, pero probablemente dentro de 20 años el debate sea distinto al que tengamos ahora. Y todo ello pues también pues, está siendo posible gracias a que los sistemas por los cuales conocemos el genoma de cualquier ser vivo pues han cambiado enormemente en muy poco tiempo, ¿no? Como digo, pues los organismos modificados genéticamente tienen apenas 20 años de vida. Sin embargo, bueno, a lo largo de estos 20 años se han plantado muchísimas hectáreas a nivel global, a nivel mundial, pues aproximadamente unas 2.000 millones de hectáreas se han cultivado ya de elementos transgénicos. No van a conseguir resolver todos los problemas del mundo, eso está clarísimo, pero sí van a conseguir a lo mejor resolver algunos problemas que por la mejora genética tradicional, pues el proceso sería mucho más lento y se tendrían que necesitar muchos más años para poder conseguir los mismos resultados, ¿no? Y teniendo en cuenta pues, bueno, la velocidad con la que va creciendo la población y la demanda de alimentos, pues es un elemento que sin lugar a dudas va a estar muy presente en el consumo de los próximos años, ¿no? La otra cuestión, no sé, me imagino que todos conocéis más o menos lo que significa los organismos modificados genéticamente. Al final tú obtienes un gen de un ser que es interesante para poder mejorar un cultivo. Normalmente los genes entre seres distintos no se mezclan entre sí. Al final pues lo tienes que mezclar de forma forzada, es decir, que tú cortas en el ADN del ser vivo que te interesa y se lo introduces al gen en el ADN del ser que quieres mejorar, ¿no? Eso, ya están surgiendo nuevas, como sabéis, la transgenia está permitida en una gran parte del planeta, pero en Europa no. Entonces, todos los desarrollos tecnológicos que están teniendo lugar ahora mismo relacionados con la transgenia, pues tienen lugar fundamentalmente en los Estados Unidos, aunque como ahora os contaré, pues China quiere también tener un papel muy importante en este sector. Han intentado hacerlo de muchas formas distintas y al final lo que han hecho ha sido comprar una de las principales empresas que trabajan en transgenia, ¿no? Ahora las nuevas tecnologías, y hay un gran debate en Europa, consisten en que hasta ahora la transgenia era el ADN de un tomate, por decir algo, o del maíz, que es más común, ¿no? En el ADN del maíz tú introduces el ADN del Bacillus thuringiensis, que se te va a producir un efecto insecticida y va a conseguir que los insectos que ataquen, o un determinado insecto que ataca el maíz, pues se va a morir y no te va a provocar grandes cambios, ¿no? Grandes daños. En el futuro lo que se quiere es, o ya hay tecnologías que hay desarrolladas, es que tú sabes el ADN que tiene el Bacillus thuringiensis. Entonces, lo que vas a hacer es dibujar ese ADN, no vas a ni siquiera necesitar cortar el ADN del Bacillus thuringiensis e incorporarlo al ADN del maíz, sino que directamente vas a poder dibujar el ADN en el maíz, ¿no? Entonces, esa tecnología, hay un gran debate en Europa
por saber si eso se considera transgenia o no. Una gran presión, lógicamente, por parte de muchas empresas que no quieren que se considere transgenia, porque en aquellas zonas donde sea permitida, pues los desarrollos pues, van a ser mucho más rápidos que en aquellas zonas donde no estará permitida, ¿no? Y bueno, y para hacer toda esa labor ha sido importantísimo todo lo que es la secuenciación genómica masiva, ¿no? Cuando se intentó secuenciar el primer genoma, lógicamente, como el coste era muy elevado, pues el primer genoma que se decidió secuenciar fue el del hombre, ¿no? Y para secuenciar ese genoma, que se consiguió de forma ya completa en el año 2001, pues se invirtieron 3.000 millones de euros y participaron 3.000 científicos de todo el mundo en esa secuenciación, ¿no? En la actualidad, hacer esa misma labor de secuenciar el genoma, gracias a que ha habido un desarrollo de maquinarias pues, que hacen todo ese trabajo de forma automática, pues en la actualidad secuenciar el genoma pues, cuesta 6.000 o incluso menos de 6.000 euros. Se necesitan solo 3 semanas y con una persona, con un técnico de laboratorio que haga ese trabajo, se puede conseguir. Es decir, fijaros en 16 años cómo ha evolucionado esta tecnología, de 3.000 millones a 6.000 euros. Pero bueno, ya empiezan a surgir y todavía no es una realidad, pero lo va a ser dentro de muy poco, pequeños kits que tú pues probablemente pongas ahí una gota de saliva si quieres secuenciar tu ADN, en ese kit lo enchufas a través del puerto USB de un ordenador y vas a poder obtener ya la lectura directa de tu ADN, ¿no? ¿Y eso cuánto costará? Pues no lo sé, 200 euros. ¿Y cuánto tiempo tardará? Pues prácticamente 10 minutos. Es decir, que los desarrollos tecnológicos en este campo están siendo, bueno, yo creo que espectaculares sería poco, ¿no? Al final, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué desarrollar toda esta tecnología? ¿Para qué mejorar tanto bueno, pues, la especie o las variedades que ya tenemos? Pues bueno, lo que se pretende conseguir, pues en primer lugar es mejorar los rendimientos. Aquí os he puesto una gráfica, no se ve muy bien, pero tampoco lo importante es ver la evolución, ¿no? Aquí sería cómo han ido evolucionando los rendimientos mundiales del trigo pues en apenas 60 años. En 60 años se han triplicado por 3 los rendimientos mundiales, teniendo en cuenta que ese desarrollo ha tenido lugar fundamentalmente en países con condiciones climáticas buenas. En África o en zonas con unas condiciones climáticas más adversas, eso mejora de los rendimientos han sido muchísimo más lentos, ¿no? Entonces, una parte de esa mejora genética futura lo que pretende es que las mejoras de los rendimientos se produzcan sobre todo en zonas o en situaciones con condiciones climáticas adversas, ¿no? La resistencia a plagas y enfermedades. ¿Qué mejor medio de luchar contra las plagas y enfermedades que sea la propia planta la que se defienda de ellas, no tener que hacer tratamientos químicos, ¿no? Y bueno, y como he dicho antes también, queremos que nuestros alimentos nos curen, nos sanen. Entonces cada vez ponemos más en valor los componentes nutricionales, los componentes bueno, bioactivos que tienen los alimentos y queremos, por ejemplo, ya hay pues tomates que lo que ponen en valor es que tienen una mayor cantidad de licopeno o bueno, hay frutas como la granada que se han puesto de moda y que son como el superalimento porque tienen una capacidad antioxidante enorme, ¿no? Y cada vez hay muchos productos que se consumen más por esos beneficios para la salud más que por otras propiedades intrínsecas que pudiesen tener, ¿no? Y bueno, y por lo que os decía que creo que el sector más estratégico del mundo actualmente es el de las semillas, observando qué es lo que está pasando en ese mundo a nivel empresarial, es lo que me lleva a hacer esa afirmación. Tampoco es importante que veáis todo lo que pone en este cuadro, pero sí quería daros un dato. Las 10 mayores empresas de semillas, estos datos además son del 2011, pero las 10 mayores empresas de semillas en el 2011 vendían el 75% de todas las semillas mundiales. Probablemente si tuviésemos estos datos para el 2016 serían ya más del 80%, tendrían más del 80% de cuota de mercado. Pero si encima de todo vemos los últimos movimientos empresariales que están teniendo lugar, pues nos encontramos que Monsanto, que es la primera, ha sido comprada o va a ser comprada por Bayer, que es la séptima,
y de tener una cuota de mercado del 26 más el 3, pues van a tener una cuota de mercado que probablemente se aproxime bastante al 33, 34, 35%. Es decir, una sola empresa va a vender 1/3 de las semillas que se consumen en el mundo. De igual forma, pues la segunda, que es DuPont, pues ha llegado a un acuerdo con Dow, que es otra empresa norteamericana, para unirse y crear la segunda mayor empresa de semillas del mundo. También esta tendrá un 25% de cuota de mercado. Y el tercer caso, pues es la tercera empresa, que era una suiza, Syngenta. Syngenta primero intentó comprarla a Monsanto y al final quien la ha comprado ha sido una empresa china, promovida o apoyada por el gobierno chino, ¿no? Entonces, China, que es el país pues, con mayor población, que probablemente más preocupado está actualmente por la producción de alimentos, está invirtiendo en semillas y los grandes grupos mundiales están haciendo inversiones en semillas. Pero esto no es algo novedoso. Esto no fijéis en lo que pone en cada círculo, porque no lo veo ni yo estando aquí mucho más cerca que vosotros. Pero estos son todos los movimientos que ha habido en el sector de las semillas desde el año 1996 al año 2013. Fijaros, Monsanto, el color rojo quieren decir que son empresas de agroquímicos o empresas de químicos y el azul son empresas de semillas. Pues Monsanto, que inicialmente era una empresa de químicos, fijaros todas las empresas de semillas que ha ido comprando en apenas en menos de 20 años para llegar a ser el líder mundial era el líder mundial de semillas. Ahora el nuevo líder es Bayer, que estaba en una posición aquí un poquito más pequeña, que también había ido comprando empresas de semillas por todo el mundo, pero que al final ha terminado comprando a la mayor, ¿no? Y bueno, pues el por qué estos movimientos. Como digo, por lo menos yo creo que en el último año las mayores transacciones de compra de empresas a nivel mundial que han tenido lugar han sido las dos compras de empresas biotecnológicas. En primer lugar, Syngenta primero intentó comprarla Monsanto, pero bueno, era una compra en la que lo que hacían era intercambio de acciones, no había dinero líquido, ¿no? Y China pues llevaba mucho tiempo intentando adquirir un peso en el mundo de la agroalimentación y de la biotecnología vegetal. Hay un artículo que, por si os puede interesar, que se llama de la guerra del maíz, en el cual cuentan la historia, una historia verídica, que los chinos querían adquirir la tecnología para producir semillas transgénicas. Entonces, para poder adquirir esa tecnología, fue un proyecto a muy largo plazo, fueron introduciendo a chinos en las universidades americanas que estudiaban en América, que luego empezaban a trabajar en las grandes empresas de semillas de transgenia, con el objetivo de ir copiando o apropiándose de la tecnología de la transgenia, ¿no? Bueno, fueron durante muchísimos años espiados o contraespiados, por llamarlo de alguna forma, por el FBI. Y al final consiguieron, antes de que pudiesen apropiarse de esa tecnología, detener a los que estaban realizando esa labor de espionaje. El FBI ahora mismo en Estados Unidos tiene dentro de su primer objetivo es la lucha contra el terrorismo. El segundo objetivo es la lucha contra el espionaje agroindustrial, para que veáis un poco la importancia que a nivel de la mayor potencia del mundo se le da a todos los temas agroalimentarios. Y bueno, pues al final, como no pudieron copiar esa tecnología, pues lo que han hecho ha sido comprar a una de las mayores empresas de mejora vegetal que hay en el mundo, que es Syngenta. El valor de esa compra, pues 43.000 millones de dólares. Y como digo, la segunda adquisición, pero que en valor ha sido la más importante, ha sido la compra de Monsanto por Bayer. Es la mayor compra que haya realizado una empresa europea, de una sociedad de fuera de Europa. Y el valor de esa adquisición pues han sido 58.500 millones de euros. Bayer, como habéis visto, era mucho más pequeña en temas de comercio de semillas, y lo que ha comprado de Monsanto fundamentalmente ha sido esa parte, ¿no?
Bueno, el segundo línea de trabajo en todo lo que conocemos como bioeconomía y que está teniendo un desarrollo también espectacular en los últimos años es lo que se conoce como Smart Agriculture o agricultura de precisión. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, podríamos decir que la agricultura ha pasado de ser un arte a ser una tarea científica, ¿no? Tradicionalmente el agricultor hacía todas las tareas del campo cuando él consideraba que debía de hacerlas, ¿no? Tú ibas a ver a un agricultor y le preguntabas ¿por qué haces esto? Y él te decía porque lo he hecho siempre así, porque mi padre lo hacía así, porque mi abuelo lo hacía así. Y yo creo que, bueno, lógicamente con toda la experiencia de los años pues se hacía de la mejor forma posible, pero probablemente se podían hacer mejor las cosas, ¿no? Y un ejemplo muy claro, sobre todo en el sector de la hortaliza se ve mucho, ¿no? Un agricultor a lo mejor un año pone tomate y otro pone pimiento. Y ese año el tomate vale muy poco dinero y el pimiento vale mucho dinero. Pues al año siguiente el del tomate deja de poner tomate y pone pimiento. Y claro, como al año siguiente todo el mundo pone pimiento, al final el precio del tomate es el que vale, ¿no? Entonces se toman las decisiones un poco, bueno, con un año de retraso, ¿no? Y en, bueno, las principales decisiones que tiene que tomar un agricultor, además de qué pone, es, bueno, si es de regadío, pues cuánta agua tengo que echarle, cuánto abono le tengo que echar y cuándo tengo que hacer tratamientos contra las plagas, ¿no? Y cuando tiene que echar agua y fertilizantes, pues muchas veces piensa, bueno, más vale echar un poquito de más porque seguro que me va a dar más producción, ¿no? Y a lo mejor pues le echa el agua, le echa los fertilizantes cuando la planta no lo necesita y está tirando el dinero, ¿no? O los tratamientos químicos contra las plagas, pues lo hace siempre con carácter preventivo y probablemente también está tirando el dinero y encima todo está contaminando, ¿no? La agricultura de precisión lo que significa, o por simplificarlo, sería eso que está ahora tan de moda y que oímos tanto del Big Data, ¿no? Pues sería aplicar el Big Data a la agricultura, empezando por lo que quiere el mercado, por conocer qué es lo que quiere el mercado, producir aquello que puede tener unas perspectivas de mercado pues más interesantes. Antes de entrar aquí estábamos viendo cuál era el precio en el mercado de cereales, pero además cuál era el precio de futuro del mercado de cereales, ¿no? Nosotros podemos tener una percepción de qué es lo que va a pasar con el cereal, pero si vemos que hay una gran parte de los principales agentes del sector que creen que va a valer más caro, pues probablemente valga más caro, ¿no? Y a lo mejor pues lo tenemos que tener en cuenta. O si el agricultor o el consumidor no quiere una determinada especie de melocotón o una variedad de melocotón y quiere otra variedad de melocotón, pues tendremos que saber qué es lo que quiere el mercado para poder adaptar nuestra producción. Y al final nuestras decisiones que no sean por por la intuición, sino que sea realmente por lo que estamos midiendo, ¿no? Y a partir de ahí trasladaremos toda esa información a nuestra explotación, tendremos que tener todos los sensores del mundo, tendremos que hacer todas las predicciones meteorológicas porque a la agricultura la meteorología le afecta muchísimo y tendremos que saber si una planta en un determinado momento necesita 1 litro de agua o necesita 2 litros y si necesita 1, no echarle ni 900 ni 1 litro 100, sino 1 litro que es lo que necesita. Y lo mismo con los fertilizantes o hacer el tratamiento contra las plagas donde haya plagas, no tratar por si acaso, ¿no? Entonces todo eso serían los elementos que estarían integrados dentro de esa agricultura de precisión que tenemos que intentar medir y que en función de los resultados que obtengamos pues tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Y para que veáis también la importancia que están teniendo todos estos elementos del Big Data en la agricultura y como la predicción meteorológica tiene una importancia fundamental, pues también fijaros ahí algunas de las adquisiciones que se hicieron en estos últimos meses, años, sobre empresas que predicen meteorológicamente, ¿no? Monsanto compró una empresa que se dedicaba pues, a predecir la meteorología y en el año 2013 pues, pagó alrededor de 1.100 millones de dólares por esa empresa, ¿no? Y más recientemente IBM, este mismo año, en el 2016, pues también ha comprado otra compañía que hace lo mismo, predecir el clima, y ha pagado por ella pues 2.000 millones de dólares, ¿no?
todo esto, todas estas inversiones se están haciendo porque se piensa darle utilidad, se piensa pues ponerla en el mercado y ponerla en valor, ¿no? Y bueno, no sé si habéis oído hablar, pero los drones, que cada vez pues los vemos más, pues también se ven como una herramienta fundamental para esa agricultura de precisión, porque ¿cómo sabemos si hay una extensión grande de terreno? Pues bueno, a lo mejor no todo ese terreno es homogéneo, no todas las plantas están en igualdad de condiciones, una determinada plaga puede afectar a una pequeña esquina y una forma de controlar la situación de esos cultivos, pues como no vamos ahí nosotros paseándonos o midiendo con un sensor que llevemos en la mano, pues todo lo que es el manejo de este tipo de tecnología, los drones pueden ser ahora o a lo mejor en un futuro, pues las imágenes por satélite tienen la suficiente calidad y nos aportan suficiente información para facilitarnos esta toma de decisiones, ¿no? Bueno, el control de plagas también está siendo un sector con un desarrollo espectacular. Yo soy de Almería, como ha dicho Francés al principio. Y me acuerdo cuando en el año 2005-2006 tú le decías a un agricultor que por qué no utilizaba control biológico y decía que eso era imposible. Y sin embargo, bueno, por una imposición es como todo en esta vida. Nos ponemos el cinturón de seguridad cuando nos ponen multas por no llevar el cinturón de seguridad, si no, no nos lo poníamos antes, ¿no? Pues por el mismo motivo, en el año 2007 hubo una norma en la cual pues prácticamente se impedía utilizar productos químicos en el cultivo del pimiento, ¿no? Al principio, pues los agricultores pues pensaban que aquello iba a ser una catástrofe, que no iba a ser posible el sacar sus cultivos para adelante. Al principio, pues las empresas que empezaban a surgir de depredadores naturales que te vendían los bichos buenos que se comían a los bichos malos, pues esas empresas aquel año dieron el pelotazo de su vida porque los agricultores estaban dispuestos a pagar lo que fuese para asegurarse que iban a tener esos bichos buenos, ¿no? Pero bueno, al final eso llegó a implantarse, llegaron los agricultores a darse cuenta de que fueron sus mejores aliados porque los bichos tú los dejas prácticamente sueltos en una parte de la explotación y ellos mismos se van desplazando por todos sitios y se van comiendo a los bichos malos. No necesitas que tú vayas haciendo tratamientos por todo, ¿no? Y viendo la utilidad que tenían, pues se empezaron a preocupar por cómo era también la vida en la naturaleza, ¿no? Entonces, de ese control biológico más por aplicación, por tratamientos, se está pasando a otro tipo de control biológico, que aquí os lo he expresado con un pequeño jardín, y es que los agricultores empezaron a darse cuenta que esos bichos, la mariquita que siempre hemos tenido como la imagen ideal de un gran colaborador del agricultor, pues se empezaron a preocupar por ver los bichos buenos, dónde se alojaban, qué plantas eran los que hospedaban a esos bichos buenos, y lo que están empezando a hacer en las explotaciones agrarias, pues que no solo haya plantas de tomate o plantas de melocotón, sino que haya también esas plantas que hospedan a los bichos buenos y que puedan luchar contra las plagas que atacan a los cultivos, ¿no? Y está habiendo todo un desarrollo de esa tecnología que también pues yo creo que está suponiendo un cambio en la forma de hacer, de cultivar, ¿no? Bueno, os he puesto algunos ejemplos de las innovaciones vinculadas a la bioeconomía que están teniendo lugar en la fase de la producción primaria. Si ahora nos vamos a la fase posterior de la industria, esto ahora está de moda el concepto que se conoce como industria 4.0, ¿no? Y por simplificar mucho, antes lo mismo que pasaba en la agricultura, que el agricultor decidía poner pimiento porque el año anterior había puesto pimiento y que cuando ya empezaba a coger los pimientos ya no valían dinero, pues muchas veces en la industria ha pasado eso, que se desarrollan grandes proyectos industriales, se crean grandes industrias, se tardan 2 o 3 años en construir esa industria y a lo mejor cuando ya vienes a ponerla en producción ya esa tecnología se ha quedado desfasada y hay otra tecnología que es mucho más eficiente, ¿no? Pues esto de la industria 4.0, un poco por simplificarlo, consiste en que es una industria viva en la que en función de lo que quiere el mercado tú tienes capacidad para cambiar lo que estás produciendo, ¿no?
Bueno, yo todavía lo veo muy futurista, pero ¿por qué no lo podremos ver algún día? Pues todo es como una industria en la que todo estará lleno de impresoras 3D y que esa impresora 3D, mediante un software, te puede cambiar prácticamente en un minuto lo que está produciendo en función de lo que quiere el mercado, ¿no? Como digo, esto es simplificar mucho, pero por poner un ejemplo que no tiene que ver con el sector agroalimentario, pero que creo que se parece bastante, es lo que pasa en el mundo de la moda, en el mundo del textil, ¿no? Yo creo que todos conocemos Zara, todos sabemos Inditex, que uno de los factores de éxito de Inditex ha sido la capacidad que ha tenido para trasladar lo que demanda el consumidor a sus procesos productivos y según dicen, pues eso, en 3 semanas son capaces de lo que se vende mucho, pues producir mucho más y lo que no se vende nada, dejar de producirlo, ¿no? Pues en esto de la alimentación será poco más o menos lo mismo, que produciremos en cada momento lo que el mercado no esté demandando. Y eso, pues, como digo, es simplificando mucho lo que entendemos por Industria 4.0. El tema energético, además de que la edad del petróleo, pues poco a poco está decayendo, pero yo creo que también vamos a una nueva sociedad en el que lo primero que tenemos que conseguir es ser mucho más eficientes desde el punto de vista energético. Y yo creo que hoy en cualquier casa, en cualquier oficina y en cualquier empresa, cualquier industria, consumimos muchísima más energía de la que realmente se necesita para realizar todos los procesos productivos. O bien porque se han desarrollado tecnologías mucho más modernas que son mucho más eficientes. Bueno, por poner un ejemplo propio, en Cajamar, pues en el año 2014-2015, iniciamos un proceso de eficiencia energética y solo con cambiar la luminaria por bombillas LED o por apagar los aire acondicionados y las luces cuando no hubiese nadie o con limitar la temperatura del aire acondicionado. Pues solo con ese tipo de acciones, que son relativamente pequeñas, se consiguió en un año un ahorro del 10% energético, ¿no? En la industria agroalimentaria, los ahorros que se pueden conseguir con bombas que sean más eficientes o con cámaras frigoríficas que utilicen nuevas tecnologías, pues pueden ser de un 30%, de un 40%. Y yo creo que ese es un elemento también en el que se está trabajando muchísimo. Y luego, por supuesto, por todo lo que es la incorporación de la energía renovable, la energía fotovoltaica, pero también el consumo de biomasa. En las almazaras antiguamente se producían muchísimo hueso de aceituna o otros residuos que no se podían consumir y que se tiraban directamente. Hoy en día pues son una fuente de energía importantísima y que además pues cada vez pues tiene un mayor valor en el mercado, ¿no? Y bueno, todo lo que tiene que ver con la mejora de la salud y el bienestar de las personas. Antes, bueno, yo creo que a lo largo de la historia, el hombre, las personas, cuando hemos ido adaptando nuestros consumos alimentarios a aquello, pues bueno, que estaba más adaptado a nuestras zonas de producción, pero que también contribuía a nuestra mejora de nuestro estado de salud. Con el desarrollismo, en los últimos 50, 60 años, cuando nos hemos ido alejando cada vez más de la producción de alimentos, pues hemos ido consumiendo aquello que nos querían vender, ¿no? Y cada vez consumíamos más grasas, cada vez consumíamos más azúcares, cada vez consumíamos más sales, aunque eso fuese perjudicial para nosotros, ¿no? Pero bueno, la verdad es que casi que tienen más sabor y al final pues te terminan enganchando, ¿no? Ahora vamos hacia otro modelo de alimentación distinta, ¿no? Y es casi que una alimentación diseñada a la carta, ¿no? Al final, bueno, nuestro sistema digestivo pues, está compuesto por una cantidad inmensa de bacterias. Se cree que en el cuerpo humano, en un cuerpo humano medio, vamos a decir que de 70 kilos, pues aproximadamente casi que 1 kilo de nuestro peso son bacterias, y una parte importante de esas bacterias está en nuestro aparato digestivo y que realizan una labor de transformación de todo lo que consumimos pues, en elementos que puedan ser asimilados por el cuerpo. Y en función de que tengamos una determinada composición de flora microbiana, pues vamos a obtener un resultado u otro, ¿no? Y muchos de los desequilibrios que se producen en el cuerpo es por determinadas enfermedades que hacen que cambie esa flora microbiana, ¿no? Y cuando una persona pues tiene ese celíaco, no es tolerante a
al gluten es porque a lo mejor tiene una determinada bacteria o le faltan unas determinadas bacterias mejor. Entonces, una forma de luchar contra la celiaquía a lo mejor no es dejar de consumir gluten, sino facilitarle al cuerpo esas bacterias que te ayudan a digerir ese gluten. Al final, lo que vamos hacia un sistema de alimentación en el que conocemos mejor lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo y cómo y desarrollar alimentos que nos ayuden a obtener el mejor equilibrio bacteriano posible. Y ello está dando lugar a todo lo que conocemos como alimentos funcionales, medicamentos, conocidos con muchísimos nombres, y que si vamos a cualquier supermercado, la gama de estos productos hoy en día es importante, pero en el futuro probablemente lo sea más todavía, ¿no? Y incluso estamos desarrollando nuevos alimentos que nada tienen que ver con los alimentos tradicionales. O bien por cuestiones de salud, o bien por cuestiones ideológicas también, hay muchas corrientes actualmente que dicen que alimentarnos de animales es la forma menos eficiente de alimentarnos. Y eso está llevando a que se generen una serie de productos que intentan asemejar los productos cárnicos, porque al final nos gustan los productos cárnicos, están en nuestra cultura, nos hemos acostumbrado a ellos, pero que están basados en proteínas 100% vegetales, ¿no? Y aquí hay un ejemplo muy curioso que se llama, es Beyond Meat, y que ha desarrollado hamburguesas o fajitas de pollo, toda una gama de productos que parece que son carne, pero que realmente no lo son, ¿no? Y este tipo de alimentos está teniendo un crecimiento muy importante, ¿no? Yo creo que en nuestra sociedad esto a lo mejor costaría más, ¿no? A nosotros nos alimentamos porque tenemos que alimentarnos, pero también porque nos gusta comer, ¿no? Pero en determinadas sociedades o para determinados momentos se están desarrollando alimentos que son completos, es decir, que prácticamente podría vivir solo consumiendo ese tipo de alimentos, ¿no? Este es un ejemplo de ello, se llama ambronite, y en teoría bebiéndote un vaso de ambronite, uno a mediodía y otro por la noche, no necesitarías comer nada más, ¿no? Pero yo creo que se perdería una parte importante de los placeres de la vida, ¿no? Y también relacionado con todo esto, cambios que se están produciendo y que, lo estamos percibiendo ya, pero que creo que se van a acelerar a una velocidad de vértigo, es el cómo compramos los alimentos, ¿no? Antes, hace 60 o 70 años, casi que todos los alimentos, una parte muy importante de los alimentos se compraban directamente al productor. Después llegaron las pequeñas tiendas que estaban por todos los barrios de las ciudades. Después nos concentramos todo en las grandes cadenas de supermercados e hipermercados. Y ahora, lo mismo que ya los libros prácticamente todos los compramos por Internet, llegará un momento en el que los alimentos también los compraremos todos por Internet y nos los traerán todos a casa. Ahora no sé si conocéis esta iniciativa, pero Amazon ha puesto en marcha un proyecto de venta de alimentos por Internet. En Estados Unidos lleva ya varios años. En Europa se está poniendo en marcha en algunas ciudades, en Milán me parece que en Italia y en Londres ha sido los primeros, y ya se están empezando a poner en marcha en España. ¿Llegará en el momento en el que todos los alimentos nos lo traerán a nuestra casa? No lo sé, pero puede ser. Y otra cuestión que creo que es muy importante, decimos que tenemos que producir un 70% más de alimentos por los incrementos que va a haber en la población mundial, ¿no? Actualmente, 1/3 de los alimentos que producimos los estamos tirando, no lo estamos consumiendo. Es decir, que solo con hacer un mejor uso de lo que ya estamos produciendo, resolveríamos una parte muy importante de los retos, de las necesidades que vamos a tener, ¿no? Y yo creo que el aprovechar mejor los recursos tiene un impacto en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito económico, porque vamos a reducir los costes de producción, tenemos más kilos, vamos a poder cobrar un poco menos por cada kilo y vamos a poder rentabilizar mejor. Vamos a tener que gastar menos dinero en el tratamiento de los residuos. Yo creo que ahí va a tener un impacto social y humanitario, vamos a tirar menos alimentos y una parte de la población que no tiene una buena alimentación
podría mejorarlo. Y también pues tiene un impacto medioambiental importante, ¿no? Porque el tirar alimentos, esos alimentos han consumido muchísimo energía a lo largo de todo el proceso productivo. Y bueno, y de esos alimentos que tiramos, ¿qué podemos hacer con ellos? O esos alimentos o incluso el resto de productos que se generan en los procesos productivos, ¿no? Cuando producimos cerveza, pues se producen todos los restos de la cebada que no podemos consumir y que se tiran. O cuando tenemos una granja de cerdo, hay purines que también se eliminan. O cuando producimos tomates, pues luego tenemos las plantas del tomate que hay que tirarlas. O los propios tomates que se rompen y que no podemos mandarlos al mercado, ¿no? ¿Qué podemos hacer con todos esos residuos? Pues hay una infinidad de utilidades que le podríamos encontrar y que haría que todo el sistema sea más eficiente. Y aquí, bueno, se ha definido pues un concepto pues muy de la economía del petróleo, ¿no? Y es lo que se conocen como las biorefinerías, ¿no? Las refinerías que utilizan productos biológicos para obtener otros productos. Y ya se empieza a ver pues eso, embalajes o bolsas de plástico que se han obtenido a partir de residuos de maíz o del propio tomate, ¿no? Como decía también, si tenemos en un tomate hay un montón de color, o en una zanahoria hay mucho color, o en muchos productos agroalimentarios hay muchísimo color. Si uno va a hablar con Nestlé o con cualquier otra de las grandes industrias agroalimentarias mundiales, pues ellos ya están preocupados porque su consumidor no quiere ver en la etiqueta de los productos colorante no sé cuánto. Están buscando productos naturales que puedan sustituir a esos componentes sintéticos, ¿no? Y todo ello, pues esos residuos que no estamos aprovechando pueden ser una fuente muy importante, ¿no? Al final, bueno, tenemos que producir lo que realmente quiere el mercado, tanto en cantidad como en calidad. Tenemos que hacer una gestión óptima de los stocks, lo que os comentaba antes de Zara. Tenemos que llegar a producir lo que el consumidor sabemos que va a consumir al día siguiente, no producir y luego si no lo consumimos lo tiramos, ¿no? Y tenemos que conseguir también pues desarrollar todas las tecnologías de conservación. Yo creo que eso también es algo que el hombre ha hecho a lo largo de toda su vida. Antes los tomates solo se producían en verano y se han desarrollado tecnologías de conservación para poder consumir el tomate en otras épocas del año, ¿no? Pues esas tecnologías de la conservación con las tecnologías de producción que hay hoy en día pues van a permitir desarrollar nuevos productos, ¿no? Y bueno, y por resumir todo lo que es la valorización de residuos, hay una amplísima variedad de resultados que podemos obtener con esos residuos, ¿no? Y bueno, lo he puesto casi de menor complejidad a mayor complejidad. El primer uso que podemos hacer de lo que no podemos consumir los humanos pues es transformarlo mediante sistemas de compostaje, la obtención de biofertilizantes, incluso la elaboración de plaguicidas naturales o dárselo de comer al ganado o generar bioenergía. Todo ello, yo creo que eso ya existe en tecnología y ya se está haciendo de forma pues más o menos intensa en la actualidad. Lo que podremos hacer dentro de muy poco es pues eso, la obtención de componentes bioactivos como ingredientes para incorporar en matriz alimentaria. Si tenemos una fruta que es rica en antioxidantes, pues esos antioxidantes a lo mejor lo obtenemos o lo extraemos de esa fruta y se lo incorporamos a un aceite o a cualquier otro producto. El desarrollo de nuevos alimentos, eso también lo estamos haciendo, y el desarrollo de nuevos envases que os comentaba también. Al final, todas estas valorización de residuos pues puede llegar a generar una actividad económica pues casi que tan importante como la propia producción de la materia prima inicial de la cual se obtiene luego todo ello, ¿no? Y bueno, y creo que ya por la hora que es no me voy a extender más. Lo que sí me gustaría es, bueno, no sé si de alguna de las cuestiones que os he planteado pues queréis que abramos un pequeño debate, pues por mi parte estaría encantado, ¿no? Y muchas gracias. ¿Prefieres seguir aquí? Bueno, sí. Bé, obrim el debat
Digues. Sí, ja pots resultar. Ya está. Bueno, yo solamente quería, pues, no sé si felicitar, porque casi que me felicito porque me ha gustado mucho, muchísimo, de verdad. Y además me ha gustado que por fin se hablara de los transgénicos, de todo lo futuro, y se hablara en positivo. Porque además me ha gustado también que hayas dicho que es más un problema ideológico que científico, porque lo estamos arrastrando y, bueno, no se puede hablar. En Europa y aquí tampoco. O sea, es un tabú esto, ¿no? Entonces, aparte de todo lo demás, también me ha gustado. O sea, el título creo que está muy bien. El siglo XXI, pues a mí me ha gustado todo lo que has dicho, me ha gustado mucho. Bueno, yo pues nada, muchas gracias. Yo de todas formas en cualquier cuestión de esta vida, y creo que los transgénicos a lo mejor pues uno de ellas, creo que lo mejor es exponer todos los puntos de vista, y al final yo creo que la sociedad humana avanza por la confrontación de ideas y bueno, si todos pensásemos igual, yo creo que al final pues si el que nos lleva se tira por un precipicio, al final todos nos caemos por ese precipicio. Si al final hay distintas opiniones, yo creo que al final pues aquella opinión que puede ser más útil para la sociedad es la que termina prevaleciendo. Yo no sé qué tecnología es la mejor. Yo creo que los transgénicos es una tecnología que tenemos que tener en cuenta, que habrá que analizar, que tendremos que ser todo lo precavidos que sea necesario, pero creo que no podemos tampoco prescindir de ella. Hola, usted ha dicho que se tiene que minimizar el gasto de combustibles fósiles, y viendo que en Almería hay mucho sol, pueden hacer plantas solares. Después también, según cómo, meter también eólica, y después también para ahorrar el combustible podría ir el tren, la mar de que paga eléctricamente, y a ver si una vez en el corredor del Mediterráneo, y ahorraría mucho en pérdidas de agricultura a Europa, que esto ya lleva unos años, estamos en el siglo XXI, y esto pues jamás no solucionará nada con esto, porque es culpa de los gobiernos que hay ahora, eso lo sabe. Bueno, yo creo que bueno, hay determinadas decisiones que las puede adoptar uno individualmente y otras que requieren pues más de una actuación colectiva, ¿no? Y yo, para mí, el gran, bueno, o por lo menos yo lo que no termino de entender nunca es cómo no se desarrollan más los transportes alternativos a la carretera. Porque creo que tanto desde un punto de vista medioambiental, pero sobre todo también desde un punto de vista económico, sería muchísimo más rentable, ¿no? No tengo, algunas veces cuando utilizo estas presentaciones pongo el dato, y ahora mismo, si os soy sincero, no me acuerdo con exactitud, pero creo que con la exportación, es decir, productos que se producen a lo largo de todo el litoral mediterráneo, desde Granada hasta Girona, ¿no? Y que van hacia Europa, y que la única vía de salida es pues a lo largo del corredor mediterráneo, pues ¿cuánto era? 45, me parece. Son el 45% era algo así como 1.600.000 trailers que van, no, 1.600.000, sí, 1.600.000 trailers que hacen ese recorrido todos los años. Pues si se hiciese todo ese recorrido con un tren, pues sería muchísimo más eficiente. Y sí, social, medioambiental, económicamente, desde todos los puntos de vista, y para los que, bueno, tenemos que ir por la carretera en coche, pues también sería mucho más cómodo y habría menos accidentes. Muchas cosas se hacen en barco y se ahorran los camioneros de cuesta la vida en la carretera. Van hasta ahí, ¿vale? Con barco. Y luego en el tema de la energía renovable, bueno, en fin, yo tampoco quiero aquí entrar en cuestiones políticas, ¿no? Pero creo que durante unos determinados años se hizo una gran apuesta por la energía renovable en este país. Probablemente, a lo mejor, o en parte fue equivocada, no lo sé. A lo mejor, en lugar de primar la producción de esa energía renovable, habría que haberlo hecho de otra forma. Pero lo que está claro es que
bueno, pues tenemos unas condiciones buenísimas para, pues eso, para aprovechar la energía solar y sin embargo no la estamos aprovechando. Yo tengo la esperanza, y de hecho he leído algunos artículos por ahí, que dicen que prácticamente la producción de energía solar casi que será gratis dentro de muy pocos años, ¿no? Entonces, vamos con mucho retraso, espero. Yo siempre me gusta ver las cosas desde un punto de vista optimista, ¿no? Espero que dentro de poco, pues, bueno, recuperemos ese retraso que llevamos, ¿no? No hi ha cap paraula demanada. Si caso de... ¿vols tornar a parlar? Después, este desierto de plástico que hay en Almería, que también que hay mucha gente perjudicada y cuando fumigan dentro se mueren, mucha gente de los líquidos, esto. Después también las pobres abejas que cuando les pones cosas malas pues se mueren también. Los pájaros no tienen para comer tampoco. Yo os animaría a que visitaseis los invernaderos de Almería, porque creo que la imagen que se tiene de fuera es totalmente distinta a lo que realmente ocurre en el interior. Y os digo que el año clave en todo ese proceso de cambio fue el año 2006-2007, por lo que os he comentado antes, de que hubo una prohibición de utilizar determinados productos químicos. Y si, bueno, esa es una imagen de los invernaderos de Almería. Si fuésemos capaces de eliminar todo ese plástico, veríamos una masa verde en medio del desierto, pues impresionante. Ahora mismo prácticamente, bueno, no voy a decir que no se utilizan y en determinados momentos pues es la única forma de controlar las plagas, ¿no? Pero los depredadores naturales, los bichos buenos que he comentado, ahora mismo son el gran amigo de los agricultores y cualquier tratamiento químico que hicieses eliminaría tanto los buenos como los malos, ¿no? En el tomate se utiliza para polinizar el tomate un abejorro. Anteriormente, hace más de 20 años, para poder polinizar el tomate se utilizaba una hormona. Entonces tenía que ir el agricultor como con un pincel y dándole a todas las flores, ¿no? Entonces imaginaros el trabajo que era ir polinizando todas las flores. Se introdujeron los primeros abejorros. Los primeros abejorros que se introdujeron venían de Holanda. Y eso hace unos 20-25 años, una colmena de abejorros le costaba al agricultor, bueno, entonces eran en pesetas, pero al cambio estaban entre 100 y 120 euros la colmena. Bueno, pues luego se desarrollaron empresas que producían las colmenas allí en Almería y bueno, y ahora pues cuestan entre 20 y 25 euros. Si tú haces tratamientos químicos, también mata a los abejorros. Entonces, actualmente el uso de productos químicos dentro del invernadero es totalmente minoritario, vamos, y ya te digo, solo cuando hay una determinada plaga que no se puede controlar con depredadores naturales, sí se hace algún tratamiento químico. Pero los casos que antes se daban de intoxicaciones y de enfermedades causadas por por la utilización de los productos químicos dentro del invernadero, pues por suerte ha pasado un poco a la historia. Ahora hablaremos un poquito de Monsanto, ¿no? Un poquito, ¿eh? Aquí en los países asiáticos, cada vez que tienen que plantar cada año semillas, los agricultores no pueden guardar semillas y como es imposible que tengan que comprar a Monsanto, ha habido muchos suicidios allí en Asia por no poder plantar la semilla de ellos. Bueno. No, contesta. Sí. No, digo que, bueno, que aquí al final, bueno, como en todos sitios, que no tienes que pagar un impuesto, tienes que pagar por las semillas, ¿no? Al final lo que no puedes es, yo creo que bueno, en muchos países, bueno, pues eso, la producción agrícola es casi que aleatoria, es decir, que tú sueltas una semilla, si hay buenas condiciones produces, si no hay buenas condiciones no produces, pero tampoco hay un desarrollo de la agricultura avanzado, ¿no? Las semillas tradicionales que se utilizaban este tipo de agricultores, pues bueno, pues eran las que tú habías guardado de años anteriores, ¿no?
las semillas que compras, sean de Monsanto o sea de cualquier otra empresa, te cuestan un dinero. Si al final pues las condiciones climáticas no son las adecuadas, pues te puede generar un problema. Al final lo que no puedes desarrollar es una agricultura moderna o basada en insumos modernos, pero con prácticas culturales tradicionales, ¿no? Yo creo que todo tiene que ir de la mano, y creo que también pues ahí hay una labor de extensión y una labor también pues de apoyo a los agricultores por parte pues no sé de quién, de las administraciones, de las ONG o incluso de las propias empresas de semillas. Yo creo que a las empresas de semillas, ¿tú conoces algún productor de cualquier producto que quiere matar a sus clientes? Yo creo que no. Yo creo que todo lo que queremos es que al final pues quien nos compra nuestro producto esté contento y lo vuelva a comprar, ¿no? Pero ahí hay un problema de que a lo mejor pues eso, se está utilizando una tecnología en unas condiciones que no son las adecuadas, ¿no? Yo creo que no deberíamos mantener ya un diálogo. Gerona han multado al del lado del campo de maíz porque dice que ha robado 3 kilos del lado. Porque ha pasado 3 kilos al del lado que no es así. Lo han multado solo. En Gerona, Bueno, ¿qué te parece? Sí, ¿alguna pregunta? Si os parece, si no hay otra pregunta, pues cerraríamos aquí. Agradezco mucho la asistencia de vosotros, que ha sido... Bueno, supongo que esto de ser lunes con el 12 de octubre, en fin, y pues de todas maneras muchas gracias, y gracias a Roberto por esta presentación. Nada, solo que lo importante no es la cantidad, sino la calidad, así que yo creo que han merecido la pena venir por ellos. Muy bien. Muchas gracias.